noticia Ciudad Cojedes, que comenzó a circular en agosto y que ya mañana circula el número 15. Se estimaban 15 artículos para concluir las proezas fluviales que consolidaron la liberación del Orinoco, pero ya pasa de 20. Ya el estimado que tenemos pasa de 20. Llegar a las costas venezolanas, bloquear a Venezuela, tomar las costas venezolanas, es un asunto sumamente complejo para situarnos en lo que está ocurriendo hoy, porque a Estados Unidos se le hace sumamente difícil. Los ingleses lo intentaron en 1744 en Puerto Cabello con la más grande flota que trajeron y se fueron derrotados. O sea, España defendiendo su reino, ¿no? Un año antes había sido en Cartagena y Blas de Laxo, con una armada menos poderosa, también derrotó a los ingleses. Miranda, que es la primera expedición marítima que llega con el objetivo de entrar al territorio venezolano, hace un intento en Ocumare y no puede. Luego desembarca en la vela de Coro, llega pero tiene que retroceder. El primer asalto anfibio, que es relativamente exitoso, es el que hace Bolívar en Carúpano en junio de 1816, 10 años después del que hace Miranda. Con esto le quiero decir que por las costas asaltar o desembarcar a Venezuela para tomarla ha sido históricamente imposible. ¿Y por qué? Se le da el nombre de proezas fluviales, porque es el Orinoco. En varias operaciones navales que el ejército patriota logra el control de la más importante provincia. Fíjense, cuando uno revisa este contexto histórico del que les estoy hablando, 1806 a 1817, solamente en el archivo de Guerra y Marina de España, hasta ahora, digo hasta ahora porque he visto 3 nombres que resalta el Ministerio de Guerra y Marina. Primero, ya lo mencioné, Francisco de Miranda, significó una amenaza para España, para la Marina Española en 1806. En segundo lugar, Manuel Cedeño. Lo mencionan, pero en incontables reportes. Y es que Cedeño es quien inicia, con José Tadeo Monagas, la campaña libertadora de Guayana, que tiene continua. Y de eso creo que tiene una ponencia María Zambrano sobre las 3 fases de la liberación de Guayana. No es una sola fase, es la más larga, es la más contundente. Comienza en 1815 y finaliza en 1817. Y tiene 3 líderes. El primero es Manuel Cedeño, el segundo Manuel Carlos Piar y el tercero Bolívar. Y ya lo explicamos. Bueno, el Ministerio de Guerra y Marina menciona en varias oportunidades a Manuel Cedeño, y por eso es que la primera expedición marítima tiene que desplegar a sus mejores oficiales que trae la expedición, entre ellos el capitán de fragata Fernando Lizarza, que estaba en La Guaira, y lo mandan al apostadero de Angostura con los mejores oficiales, porque lo piden, pues, ante la amenaza que sentían por algunos lo llaman guerrilla, pues, pero realmente fue una guerra, lo que llevó también guerrilla, sobre la base de guerrilla, ¿no? Luego, Miranda, Cedeño, es Bolívar. Los reportes que dan al Ministerio de Guerra y Marina. Sobre esa base, sobre lo que les expliqué, inspiramos esta ponencia, proezas fluviales
en la liberación del Orinoco. Jamás habíamos visto a Bolívar montado en un barco. Solamente en los 3 viajes, uno para su formación, otro para su despecho y otro como diplomático, ¿no? Pero jamás ver a Bolívar montado en una nave de guerra en el Orinoco, nunca. Esto se logra con la inteligencia artificial. O sea, cómo podemos utilizar esa herramienta, y yo se la agradezco a Edgar Caldera, que me la facilitó. Y bueno, ayer estuvimos en ese sitio, yo diría que es el más icónico, aparte de Angostura. San Félix, que también tuvo ataques fluviales. Y ya vamos a ver, vamos a mencionarlo solamente por el tiempo, no lo vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se debe, porque las proezas fluviales, ya lo explicamos, lanza una proclama cuando logran el paso del Caura. Pasa 5 ríos. Manuel Piar sale en octubre desde Barcelona y va en busca de Cedeño. Es decir, que el Ministerio de Guerra y Marina no se equivocó al mandar informe de lo peligroso que era Cedeño para la estabilidad política marítima y militar, aquí en este territorio, en la provincia de Guayana. La cifra difiere de cuántos traía, cuántos hombres trae luego del Juncal Manuel Piar, pero él va a Caicaras en busca precisamente de un líder que tiene experiencia, un líder que sabe cómo manejar el territorio, un líder que tiene acceso a las provisiones y conocimiento perfecto del territorio. Y cuando uno revisa el diario de operaciones, se da cuenta que en ningún momento Piar se despega de Cedeño. Y por eso hablamos de Manuel Cedeño, artífice del paso del Caura, porque es el que hace tras una avanzada y regresa y arma la estrategia. Por un lado, las curiaras, porque era curiara, no teníamos la capacidad ni de flecheras, ni de cañoneras, ni de mucho menos bergantines, coletas y navíos, porque los navíos no entraban aquí. Pero era una fuerza sutil que logró distraer a la fuerza militar que estaba en el Caura, mientras Cedeño logra una hazaña que yo digo se reedita en las tomas de la Flechera en enero de 1818 con Páez. Eso ocurrió por primera vez aquí, y es cuando Cedeño logra los 60 mejores jinetes y le crea un pánico que no combate. Lanzan apenas unos cuantos cañonazos en el río Caura y se retiran. Y se logra una hazaña, y por eso es que Piar emite esa proclama. La primera victoria de nuestras campañas: el Caura admira vuestra audacia. Textualmente la proclama de Piar le da sentido lógico a esta proeza. Luego que pasan el río Caura y tras dominar 5 ríos, entre ellos el Cuchivero, ¿no? Antonio, el Cuchivero y ajá, sí, y los otros. Pero donde se deja relato de una acción militar de contundencia es el Caura. Arma la estrategia para tomar el fuerte de San Gabriel, que era la base principal de operaciones de los españoles. Esto lo hace el 18 con una contundente estrategia militar. Pero lamentablemente, cuando uno estudia militarmente la operación, nos damos cuenta que por donde está hoy, el lado de la Alameda, estaba una de las baterías, la batería número 5, y era la más fortificada. Y la tenían artillada de buques de guerra. Eso fue imposible. Solamente uno logra tomar una de las baterías, recuerden, creo que es Salón, ok, solamente una, bien, José Caldera, solamente una, pero esto se convierte en un fracaso que deja una cifra de más de 200 muertos. O sea, tuvimos más muertos aquí en esta acción que en el mismo campo de San Félix. Tuvimos más caídos aquí
que en la misma batalla fluvial del Cabrián y el resto de las acciones. Lo importante es que él se la transmite a Bolívar y le dice inmediatamente, a partir de ahí, le envía varias correspondencias que está urgido de la Marina, que le mande la flota. Bolívar le escribe, pero lamentablemente la flota la teníamos custodiando, nosotros teníamos la flota defendiendo las costas de Barcelona, que ya explicamos el por qué Bolívar insistía, le pedíamos solo a Piar, sino a Mariño, a Santiago Mariño, refuerzo para poder proteger un importante puerto. Lo bueno de Piar es que era un militar muy activo y no lo opacaba ni lo amilanaba ninguna derrota militar. Eso fue una derrota donde habían 200 caídos, pero se levantó inmediatamente y dijo: no, nada, tengo que ir a tomar las misiones. Él se queda en el Juncal, luego en San Felipe, y quien va a dirigir las operaciones igualmente que en el Cabo es Manuel Cedeño con el coronel Pedro Hernández. Baten a una avanzada que había allí en el paso del Caruachi y logran entre el 29 y el 30 de enero del año 1817 el paso del río Caroní, que se convierte en otra proeza. Le escribe inmediatamente a Piar y Piar se viene con la infantería. Manejaba Cedeño la caballería. Piar llega el 2 de febrero y ya están tomadas prácticamente las misiones con esta hazaña fluvial. Pero Cedeño sigue siendo un artífice, el primero, el que mencionan en los archivos de España, archivos de guerra y marina. Vemos justamente allí en el recuadro rojo, donde está el paso del Caruachi, a 30 kilómetros de su desembocadura, el Orinoco. Es decir, ellos buscaron el paso más propicio, porque no tenían muchas embarcaciones. Hay un relato de una embarcación, porque tuvieron que pasar la infantería en curiaras, y una de esas curiaras se voltea. Aproximadamente tenían una capacidad de 10 hombres, 9 logran salvarse, porque la caballería de Cedeño se lanza al agua y lo salva, lo rescata, pero uno muere ahogado y se pierde. Es una importante acción, pero que requirió también de la fuerza sutil para ese entonces. Es importante destacar las acciones que se dan el 5, el 6 y el 12 de abril. Bolívar no tuvo ninguna duda ni ningún reparo, ni mucho menos los historiadores que la han abordado, en decir que es el más brillante triunfo de nuestras armas que se hayan alcanzado en Venezuela. Textualmente, fue una victoria contundente, donde hubo más de, corrígeme Antonio, alrededor de 500 muertos españoles. Eso fue una derrota, pero totalmente aplastante. En la Junta de Guerra que hace para salir, ya evacuar Angostura, dice una de las referencias de las cuales habla Rafael Sevilla en su memoria, que el ejército había quedado aniquilado en San Felipe. Y esto lo reitera el mismo Pablo Morillo. Pablo Morillo lo reconoce, así que no hay duda de que fue una victoria contundente y hay que celebrarla, hay que conmemorarla, y es un orgullo. Y de hecho, de las victorias militares que se estudian en las academias del mundo está San Felipe, Ayacucho y Carabobo. Todo explica la estrategia y el genio militar de este hombre, de Manuel Piar, que es epónimo del municipio, ¿no? Créeme que cuando voy bajando el aeropuerto, estábamos aterrizando en el aeropuerto Manuel Carlos Piar, la vibra. Sentimos la vibra. En serio, pero ven ustedes la incidencia que hay esos días en la Marina. Bolívar llega en su primera visita el 4 de abril
y ellos se enteran porque eso lo refiere el mismo Sevilla. Ellos se enteran de la visita de Bolívar. Bolívar viene, ya lo explico en otra lámina, para detectar personalmente el movimiento del estado pues, de guerra, de las operaciones militares de Piar, y esto se lo transmite sin ningún reparo al almirante Luis Brión. Teníamos casi tomada Guayana, casi tomada, pero él se devuelve y regresa el 2 de mayo, ya lo explicamos. El 5 de abril, La Torre se embarca, tenían poderosas naves de guerra, tenían bergantines, tenían goletas, y cómo conducir caballos, los patriotas no lo tenían. Y se llevaron todo el arsenal de guerra para ahí. Muchos difieren si fue estrategia, si fue engaño. Al parecer fue una estrategia de distracción que le quiso hacer a Piar para ese momento. O sea, llevarse los caballos, llevarse todos los enseres de guerra cuando parte hacia Guayana. Pero en el primer momento debo destacar que él va en busca de ganado, de comida. O sea, ya se le están agotando las provisiones. Ya se le están agotando las provisiones. El 5. Luego sale, luego que regresa, que trae, creo que 200 y tantas veces, para subsistir pocos días. Vean la lámina. Él se va hasta los castillos de Guayana en las naves de guerra y en naves de transporte, mientras la ruta de Piar la hace, ya lo habíamos dicho, con Cedeño. Toman el paso de Caruachi, las Misiones, y cuando se entera del movimiento de las naves que le informan que habían pasado unas naves por frente de San Fe, él regresa y allí es donde hace contacto con Bolívar en la primera visita. Justamente cuando está a punto de salir La Torre, Cedeño, Piar regresa porque presentía que el combate se pudiera dar en Angostura, pero una vez que él informa, él hace un movimiento retrógrado y se trae toda la caballería. Le pide al padre José Félix Blanco, que era el comandante de las Misiones, 500 caballos que van a ser determinantes, totalmente determinantes, porque la caballería y la columna de los flecheros, creo que eran 400, 500 indios, fueron 500 indios para fundamentar. Uno se puede parar en ese campo, vamos a ir Caldera, para ver así como vimos la óptica, cómo se llevaron a cabo las operaciones del Cabriel. Queremos ver la de San Fe en el propio campo. Es decir, hay una contundente victoria, pero a La Torre no se captura porque no teníamos una fuerza marítima para perseguir. Sí se le hizo la persecución, pero Fernando Lizarza le envía una cañonera para poder custodiarlo, ¿no? Porque era el jefe militar. Se fue con 200 y tantos soldados derrotados de San Fe. Lo toman en un puerto aledaño aquí a estos predios y lo llevan hasta la isla de Fajardo. De la isla de Fajardo lo pasan nuevamente a Angostura, al fuerte de San Félix. Entonces esa es la incidencia que hay. No podemos ver solo a San Félix desde la estrategia militar terrestre, sino las incidencias fluviales en ese caso que hubo. Vean ustedes, allí tenemos el paso de Caruachi que tenemos que celebrar, ¿no? Además de San Félix, porque fue una hazaña. 30 de enero de 1817 tenemos San Félix y tenemos la toma de la isla de Fajardo, y ya explicamos por qué. Operaciones fluviales antes de la batalla de San Félix, durante el mes de marzo. Es impresionante.
En uno de los 14 artículos que hemos publicado, se nos quedó pequeña las 6 páginas para destacar la cantidad de proezas fluviales y que Piar sí operó fluvialmente. Piar manda a restablecer visita de Bolívar a Angostura. La primera la hace por Soledad, la segunda la hace por el río Aro. Y pese a todo lo que se ha dicho, las diatribas, la polémica que hay con estos dos grandes líderes, Bolívar y Piar lo recibe como un militar de respeto, disciplinado y apegado a todas las reglas militares. Vean lo que logra la inteligencia artificial. Aquí Bolívar pasando el río Orinoco, porque lo hace en una curiara con 3 edecanes solamente, que le facilita Pantaleón Guzmán, un oficial que se le había incorporado a Piar en Caicara. Pantaleón Guzmán viene desde la campaña con Cervera y estaba allí y le facilita la curiara en la primera visita que hace. En la segunda la pasa por el río Aro. Esto simboliza la de abril. Y la del 4 de mayo, esto que logramos recrear un abrazo entre estos dos grandes líderes, porque así lo recibió. Hubo el reconocimiento al máximo jefe, al jefe supremo, y a partir de esta fecha Bolívar asume el mando a partir del 2 de mayo y se inicia la segunda fase. ¿Qué piensa Bolívar? Ya lo había visionado, porque Bolívar no era hombre de improvisar, sino de una visión prospectiva. Y voy a citar 2 documentos fundamentales. A uno le dediqué, creo que el segundo artículo. Pero entonces, cuando yo encuentro en los documentos de Brión, además del bloqueo, el 6 de enero, cuando Piar estaba ya por intentar el asalto del 18 de enero de 1817 a Angostura, Bolívar, 12 días antes, es decir, el 6 de enero, decreta el bloqueo a 4 puertos venezolanos, y entre ellos el de Guayana. Tiene un concepto claro de lo que es el derecho internacional para ese entonces. Tiene un concepto claro hasta dónde puede alcanzar el radio de acción del bloqueo. El bloqueo es redimensionado por Brión. Brión le da el radio de acción que calcula como experto marino, pues como almirante. Luego, el 4 de marzo de ese año 1817, también en Barcelona, porque Bolívar no había salido de Barcelona, decreta o crea la ordenanza de patente de corso, que va a ser la base jurídica fundamental para las operaciones, las capturas, las incautaciones, las presas. Posteriormente es que crea el almirantazgo, aquí luego que se toma. Pero bueno, vemos cómo todos estos instrumentos sirven de base jurídica e histórica para la Armada de Venezuela. Se estaba gestando con acciones heroicas la Armada de Venezuela en este territorio. Bolívar va a diseñar la campaña ya con una visión clara, y eso se lo escribió a Piar el 10 de enero, 4 días después que decreta el bloqueo. Le dice que sin una flotilla respetable es imposible tomar Guayana. Mucha correspondencia, entre ellas cito la del 19 de enero, un día antes, un día después del intento fallido a la plaza de Angostura, le escribe solicitando la ganancia. Le escribe a Cedeño, le pide a Bolívar y le dice que con una fuerza marítima terminan de tomar Guayana. Y eso no tenía en cuenta, estudiando la campaña guayana desde la perspectiva geopolítica, termino de armar el acertijo que hay, y para darle respuesta, que esto está sujeto a debate, ¿cómo no? El por qué Maturín. El 16 de mayo, Bolívar le escribe a este general leal, Andrés Rojas, comandante militar de Maturín, que separaba el departamento Maturín de la provincia de Cumaná.
por la disidencia de Santiago Mariño. Había un conflicto del Congreso de Cariaco. Si lo metemos dentro del contexto del Congreso de Cariaco, significó una seria amenaza para la campaña de Guayana. Y entonces Bolívar da una estrategia o dos puntos clave en esta carta que le emite a Andrés Rojas desde acá, desde el Moncada, exactamente, 16 de mayo. Y le dice que decreta la creación del departamento militar para separarlo de Cumaná y que las órdenes deben ser recibidas del jefe supremo, que soy yo. Entonces Bolívar no es Santiago Mariño. Lo otro es que plantea crear el puerto para traer las armas, municiones, para vender las mulas, las reses que salían de acá. ¿Por qué lo hace Bolívar? Porque le tomaron Barcelona, la vía más expedita para hacer esa ruta comercial. La adquisición de pertrechos y de armas era Angostura y Barcelona, y se la tomaron. Y las bocas de Orinoco las tenían controladas los españoles. Tomaron acción de abrir el puerto fluvial de Maturín. Esta idea de dónde nace, cuando escudriñamos más los documentos de Brión. Brión se lo había planteado en marzo a Bolívar. Todavía estaba ya en Barcelona, cuando Brión le dice que había que mudar el almirantazgo de Margarita para Puerto Santo. Hoy se llama la costa que está amenazada. Estamos apenas 10 kilómetros del pico, Antonio, de Trinidad y Tobago. ¿Y cómo ve Brión? Porque uno les pone la razón. Porque aquí no hay madera y los buques cada vez, como eran de madera, había que carenarlos, es decir, hacerle reparaciones constantes. Y Margarita no tenía madera. Pues la vía era en Maturín. Dos, porque las embarcaciones, que aquí la vemos, recreamos esto, en el río San Juan. Recuerden que está el Guarapiche, que pasa por Maturín, y luego el San José, el San Juan, que sale a donde hoy está el Golfo de Plata. Y lo teníamos más cerca las bocas del Orinoco. Entonces es fundamental este hecho en la visión geopolítica de Bolívar. La acción, voy a resumirla. 10 acciones fluviales, ya he nombrado apenas 12, pero esta es fundamental y la tenemos acá. Pertenece a este municipio, ¿no? Y La Fajardo. Sí, claro. Estamos claros. Tenemos San Félix, tenemos la hazaña del Paso del Carvacho y Fajardo. El 24 de mayo en la mañana, aparte de ese asalto exitoso que logra el epónimo de la base naval de Puerto Cabello, como el capitán del navío Agustín Amarre, tomamos las flecheras que necesitábamos y las cañoneras y un arsenal de armas que lo describe su secretario. Bolívar de parte, una carta, pero es su secretario, José Gabriel Pérez, que está aquí, quien describe todo el arsenal que toma en la isla, o sea, un punto estratégico sin igual. Todo esto rápido, es el 4 de julio. Julio es un mes decisivo. Bolívar dice julio, y ya vamos cerrando. Julio es decisivo, ¿por qué? Esto no puede pasar a colación ni pasar desapercibido. El capitán Antonio Díaz, ese día 4 de julio, toma, ya venían de regreso. Algunos dicen que no. Se entera por la bitácora lo que le había traído a los españoles. Bueno, esto genera una directiva diplomática. Y donde Bolívar le dice: usted sepa, usted vive, que la mitad de Venezuela ha perecido con las armas en las manos y la otra mitad está dispuesta a correr la misma suerte por salvar nuestra independencia, nuestra soberanía. Lo mismo va para Venezuela, luchar contra España, que contra el mundo entero, si el mundo entero lo ofende. ¡Viva la patria! Esto se lo dice Bolívar ahí. Y hay otra ponencia sobre la piratería marítima que arranca aquí, con contundencia y firmeza lo hace Bolívar.
Ok, vamos a concluir con esta. Vean. Bueno, la canción nos inspira, ¿no? La Marina tiene un barco, la canción tiene yo vengo de la Marina. Ya viene mi afición, mi experiencia. Navegué en la fragata 24, 30.000 millas. Bueno, no es parte del protocolo, pero es la experiencia. Es la experiencia. Vean, ¿cómo será la batalla del Cabrián? Bolívar logra el objetivo. Los bloquea con el asalto a la isla de Fajardo, 4 de mayo de 1817, y luego la toma del apostadero del Borbón. Quedan completamente bloqueados. En mayo había ordenado a Juan Bautista Arismendi la construcción del fuerte en el Cabrián, justamente al frente de Sorrondo. Ayer fue que me enteré que Sorrondo queda al frente. Esto se lo ejecuta el ingeniero Pasón. Oye, pero el diseño que hacen es formidable. Y cuando Brión entra, Brión está en Punta Barima el 30 de junio y entra el primero. El 4 de julio le toman la goleta a los gringos, el capitán Díaz. El 4 de julio toman la isla de Borbón. 2 acciones fluviales fundamentales. Y 4 días después, la victoria de la isla Pagana. O sea, eso fue una hazaña porque 19 naves de guerra contra las pocas flecheras que tenía Díaz y los derrota. Y digamos en esos términos, venga la muerte de su hermano Fernando, que lo había Antonio degollado. Y es lamentable cómo muere porque él estudió la estrategia y no fue que combatió, sino que los efectos del viento y la corriente para el tiempo alaron las naves y los españoles los esperaron tranquilamente. Oye, qué desespero, ¿verdad? O sea, no pudieron hacer más nada. Prácticamente no combatieron. Bueno, la fue a vengar a Antonio Díaz y dar una victoria contundente. Ahí es donde llega la información a la torre. Y dicen, nada tenemos que hacer. Nos bloquearon la vía del Alto Orinoco con Borbón y Fajardo. Y nos acaban de dar una derrota en Pagalle y tienen un fuerte en el Cabrián. Pero fue un factor sorpresa. Yo concluyo aquí diciendo que, ven ustedes, por un lado, opera el ejército y la infantería de marina, que es producto de Brión. El 3 de agosto, los 30 barcos de la torre abandonan, evacúan en octubre, el 17 de julio en la mañana. No tenían otro, el hambre lo estaba matando. Y ya lo bloqueó, pero terrestremente. Y sí tenían, y sí las había afectado, pero esto lo aniquiló. El 17 sale, 3 días después, está en los castillos, se mantienen 14 días esperando refuerzo de Morillo. No le viene y no tienen otra que salir a combatir. Y la estrategia que arma Bolívar y Brión es que Anzoátegui tome los castillos una vez evacuado, los tomó y operó los cañones. Por detrás hay un río Caldera, me vas a decir, no sé cómo se llama esa isla, estaban las fuerzas sutiles al mando del capitán Antonio Rodríguez. Los 6 cañones que bajó Brión, que estaban en el apostadero del Cabrián, no se ven desde los castillos, ni se veían las flecheras. Una vez que ellos salen y por la espalda ya le tomaron los castillos, los 2 castillos, por acá, por detrás, por la retaguardia, vienen casi 19, 20 flecheras y ven 6 cañones y ven los barcos, porque Brión hace una estrategia formidable. Brión avanza y hace un movimiento retrógrado, repliega, y cuando repliega ellos salen a atacarnos. El factor sorpresa, dice, nos pusieron un cerco de hierro, nada teníamos que hacer, mandamos a empavesar los barcos, que son los términos que tenemos que estudiar para entender esta batalla. Empavesar es subir toda la vela y darle a todo lo que puedan. Brión les abre el paso, pase pues para esperar, y los cañonearon. Los cañonearon mientras los ahuyentaban. Andaban no sé cuántos indígenas en la flechera. La mayoría de la tripulación de la flechera que los atacó por la retaguardia eran indígenas, caribes. Y los gritos de guerra le causaron pavor. Unos cañones que empezaron a volarle las arboladura
¿Qué son las arbolladuras? Los mástiles. El mástil mayor, el de mesana, de popa y el trinquete. Pues eso se lo volvieron tiza. Al caer las velas, barco a la deriva. Entonces, Sevilla dice que Brión, al ocurrir esto, mandó acoderar los barcos. Y esto nos saca de una duda. ¿Qué es acoderar los barcos? Es retrocederlo y con un cabo unirlo para que la corriente del río no se lo llevara. Esa era la estrategia de acoderamiento. Entonces los acoderan, pierden la línea de batalla, los españoles no forman línea de batalla porque es un factor sorpresa, los destruyen. Los siguen, aquí está la ruta, los siguen por Yaya, le dan los cañones en Yaya, en Zacupán, en Mataca, y últimamente el 5 de agosto, cuando se sella la victoria fluvial, y Bolívar dice 2 días después, cuando le escribe a Alejandro Palacio, desde allá de Casapoy, o desde la vieja Guayana, al fin tengo el gusto de ver libre Guayana. Y Brión le escribe a su hermano: por fin tenemos el control de Guayana. O sea que no cabe la menor duda. Todo esto hace grande a esta campaña. Es la campaña más grande que hay de todas las acciones fluviales en Sudamérica. Sepámoslo así. Porque hay 3 cuencas. Juan habló de la cuenca del Orinoco, que es esta, de la cuenca del Amazonas y la cuenca del Río de Plata. Pero la más grande batalla fluvial que hubo fue la que habría la Armada en el año 2010. Nuestro ministro Vladimir Padrino López, 18 de octubre de 2017, crea esta bella, preciosa, simbólica y heroica medalla que pronto debe hacerse reconocer el trabajo de quienes están defendiendo esta patria con esta presea. Muchas veces descargar. Pero, ¿cómo nos enfrentamos a flecheras? Esto es una cañonera, tiene una capacidad, según José Domingo Díaz, que era el principal vocero de los españoles, para 80 hombres, para que operaran 80 hombres. Y hay casos donde pasaron varios buques con provisiones, es decir, no estaba bloqueado el río. Se logró la victoria de San Félix. Aquí estamos antes de San Félix y después de San Félix ya explicamos. O sea, el río seguía libre, porque ¿cómo explicamos nosotros si estaba bloqueado Angostura, el fuerte de San Gabriel, que llegasen 26 naves al mando de la torre con 1500 hombres y no pasó nada? O sea, estaba libre y esto no lo voy a andar mucho, pero repito, se queda pequeño el artículo de tantas acciones que hubo. Ok.